Vamos a abrir la Biblia, queridos hermanos. Primera de Samuel 3:19. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice la palabra del Señor así. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer. Y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Y todavía se preguntaban, ¿no? ¿Por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Ellos tenían la respuesta, pero habían llegado a tal punto, hermano, de degradación, que ya hasta sus conciencias estaban cauterizadas. Esto es lo que nos debe hacer temer, hermano. ¿Por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas. Y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, roto su vestido y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad, y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino aprisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado
hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus 2 hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor de que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida, y llamó al niño Icabod. Esto significa sin gloria, ¿no? Diciendo: traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios. Qué triste condición, hermano. Un pueblo que había sido considerado y estimado como grande, hermano. Un pueblo guerrero, vencedor. Qué triste que termine en estas condiciones, ¿no? El pueblo del Señor en victoria dice, ¿cómo dice? Pueden sentarse, queridos hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Gloria al nombre del Señor Jesús. Silo era el lugar conocido. Silo representa o significa aquello que pertenece a Jehová. Era el lugar donde Dios se manifestaba. Era el lugar donde el pueblo acudía. Después vino a ser Jerusalén, ¿no? Después vino a ser el templo que estaba en Jerusalén, el lugar donde Dios se manifestaba, ¿no? Pero en este tiempo era Silo. Era el lugar donde Dios se revelaba, donde Dios se manifestaba al pueblo. La decadencia era terrible, hermano. Uno se asusta cuando uno lee el libro de Jueces, que cronológicamente sigue, ¿no? O antecede a Samuel. El libro de los Jueces. No había rey en Israel, dice la Biblia, pero también había una condición tan terrible, anacrónica, gloria a Dios, de anarquía, hermano. Dice, el libro de Jueces termina, que más o menos encierra casi 4 siglos de historia, pero el libro de Jueces termina diciendo, gloria a Dios, y el pueblo cada cual hacía lo que mejor le parecía. Eso habla de un estado, repito, anacrónico de anarquía, hermano. Anarquía habla de no hay ley. Cuando el pueblo entra y no respeta ya las leyes, entonces entran en estados de anarquía. Y donde prevalece la ley del más fuerte, la ley de la jungla. La ley de la jungla es que el más fuerte es el que sobrevive. Esa es la ley de la jungla. El más fuerte se come al menos fuerte, al más débil. Ese es el estado de anarquía, hermano. Y cuando los países entran en esos estados tan anacrónicos, terribles, hermanos, lo que viene es caos. Lo que viene es ruina. Era terrible la condición, hermano. Dios levantaba jueces. Samuel fue el último de los jueces, que también era profeta.
Dice la Biblia que el pueblo de Israel conoció que Samuel fue un profeta fiel de Jehová. Y no se había levantado antes de él y después de él se levantó. Porque después de él entra en ese periodo de transición, podemos decirlo así, donde el pueblo entra ya a la monarquía. O sea, pasan de un estado de anarquía a una monarquía, a un gobernante humano. Claro, esto fue el resultado de un corazón lejos de Dios. Porque dice la Biblia que el pueblo demandó, al ver que Samuel ya había envejecido, que Samuel ya estaba anciano y que los hijos de Samuel se habían desviado totalmente. Ni uno siguió el camino y el ejemplo de su padre Samuel, aunque él fue conocido como fiel profeta. Pero el pueblo le dijeron: mira, no tenemos nada que quejarnos de ti, Samuel. Samuel había gobernado por un espacio de 40 años también, y lo había hecho bien. Como juez había juzgado al pueblo, como profeta había liderado espiritualmente. Es más, había establecido escuelas de profetas donde se instruía y se enseñaba. Esas escuelas siguieron en el tiempo aún de los profetas Eliseo, Elías, y ahí se mencionan también donde se fue perfeccionando. Claro, cuando oímos hablar de profeta, ¿qué es lo que le viene a la memoria a usted? A la mente, ¿qué es lo primero que le viene? A un hombre vestido de pieles, por decir, con su báculo en su mano y la vara en el otro brazo, parado a la puerta de la ciudad y proclamando juicios de Dios. Más o menos la idea que nos viene, ¿no? Gloria a Dios. Pero esto es algo más complejo, ¿no? En realidad el profeta era un hombre, también se le conocía como videntes, porque eran hombres que en el plano espiritual veían lo que el pueblo común no veía. Por eso se les conocía como videntes también. Es decir, que ellos tenían un alcance y una perspectiva espiritual. Claro, esto venía del Espíritu Santo. Los profetas no se hacían profetas a sí mismos. Pablo dice, ya hablando en el Nuevo Testamento, hablando de los 5 ministerios, que son profetas, apóstoles, que son evangelistas, pastores y maestros. Y lo dice como que es un don. Es decir, que nadie toma para sí esta honra, sino aquel a quien se le es dado. Yo creo que en este tiempo todavía siguen habiendo profetas. En el plano espiritual tenían un alcance mayor. Sus sentidos estaban ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Eran hombres que habían llegado a una madurez, en una experiencia profunda con Dios. No era de la noche a la mañana. Un profeta no era que nacía y ya, profeta. Es verdad que Dios le dice a Jeremías: antes que nacieses, yo te conocí y te di por profeta. Pero él no llegó a ser profeta sino años después. Y aún su ministerio fue perfeccionado. Porque tenemos que ser perfeccionados, dice la Biblia. Su ministerio, acuérdese que Jeremías mismo también llegó un momento en que él mismo dice que no quería hablar más de Dios, que él quiso ya callarse y no quería hablar más. Sin embargo, había un fuego metido en sus huesos. Ese es el fuego que tiene que haber en nuestra vida, amado hermano. Hablábamos el otro día que Pablo le decía a Timoteo: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Aviva ese fuego que Dios ha encendido en nuestros corazones, esa llama que el Señor lo ha encendido a través del Espíritu Santo y su palabra. A nosotros lo que nos resta es mantener ardiendo ese fuego, amados hermanos. El servicio a Dios no se puede volver una rutina. El servicio a Dios no se puede volver una monotonía.
El servicio a Dios no se puede hacer simplemente porque yo ya soy hábil y he aprendido a servir y se vuelve pues simplemente un oficio. El servicio a Dios no se puede hacer con desgano. El servicio a Dios no se puede hacer aburrido. Mejor no sirvamos. A Dios hay que servirlo con alegría, amados hermanos. Es verdad que hay muchas fuerzas que convergen para tratar de apagar ese fuego. Hay fuerzas espirituales que convergen, tratando de desanimarnos, tratando de desalentarnos, tratando de que nosotros perdamos la fuerza, porque el desánimo es eso, pérdida de fuerza, pérdida de aliento. En otras palabras, como hablaba días pasados, cansarse. Hay fuerzas que quieren cansarnos, fatigarnos, que perdamos fuerza, que perdamos ánimo, que perdamos aliento. Por eso la Biblia nos dice, nos exhorta que no nos cansemos de hacer el bien. Estamos en medio de, si podemos decir, del ojo de la tormenta como creyentes. Fuerzas poderosísimas que tratan de aplastar la vida del creyente. Qué triste es, ¿no?, que hayan personas que se llaman hasta ministros y que oran para que los creyentes, más bien Dios los aplaste en vez de bendecirlos. Mire, ¿cómo puede ser, no? Porque lo que está orando es, en otras palabras, que Dios lo mate. Un hombre de Dios. Digo, ¿cómo puede ser? No, han perdido, hermano, el rumbo, el norte, la visión. El que nos quiere aplastar se llama Satanás, que el Señor lo reprenda, hermano. Él sí. Hay fuerzas poderosísimas. No podemos esto tampoco nosotros, hermanos, minimizar. No podemos ignorar que estamos como en medio del ojo de la tormenta. Se desencadenan fuerzas. Y yo les digo algo todavía. Cuando más nos metemos a buscar de Dios, esas fuerzas se vuelven más poderosas todavía, hermano. Más fuertes se vuelven. Y cuando usted se propone comunicar el evangelio, que es lo que le dice Pablo a Timoteo, ¿no? Que comunique estas palabras, que lleve estas palabras adelante. Cuando usted se propone comunicar el evangelio, pero no es una cuestión oral meramente o verbal, sino comunicarlo a través de su vida. Es decir, que usted se propone vivir el evangelio. Mire, yo le digo, esas fuerzas se van a volver más poderosas todavía. Van a interponerse, van a aparecer principados, van a aparecer potestades, van a tratar, hermano, de que usted sea aplastado, que sea destruido, que sea arruinado. Pero mi Dios es más poderoso. Oh, gloria al nombre de Dios. Pero yo tengo que servir a Dios con fervor. Aviva el fuego. Aviva el fuego. La Biblia dice, habla de que tenemos que servir al Dios fervientes en espíritu. Dios no quiere flores muertas en su jardín. Dios no quiere creyentes apagados, opacados. Dios no quiere creyentes apagados, silenciados. Dios quiere creyentes que sean voceros de Dios. Un profeta era un hombre de Dios, una persona que recibía a través del Espíritu Santo la comunicación directa de Dios. Y eso es lo que él comunicaba. Eso es lo que él transmitía. Solo aquello que Dios quería que se comunicara, Dios lo hacía a través de su vocero. Eran los voceros de Dios. Usted no ha visto cuando sale, por decir, el vocero de algún partido político, el vocero del gobierno, y entonces sale la voz autorizada. No cualquiera puede ser vocero. No cualquiera puede salir, bueno, yo vengo a hablar en el nombre del gobierno. ¿Y usted quién es?
Bueno, yo soy un ciudadano más, pues yo voté por él y yo quiero hablar en nombre del gobierno. Yo quiero hablar en el nombre del partido, a ver, ¿qué partido? De la Chacana. Pero si usted no está autorizado, ¿y quién le autoriza? El partido, el gobierno, el líder máximo. Es el que le autoriza y le dice, bueno, tú anda, habla en nombre del partido, anda, habla. En nombre del gobierno, sal a hablar. Eso eran los profetas. Es decir, voceros autorizados. Que lo que Dios les comunicaba, no podían hablar lo que su mente se imaginaba. No podían hablar meramente sueños. No podían hablar, hermanos, motivados por sus sentimientos o emociones. Tenían que ser personas centradas, ecuánimes. No podían ser personas dejándose llevar por arrebatos de ira, por arrebatos de cólera, por simpatía, por empatía, por antipatía. Ellos hablaban lo que Dios les decía. Escuchamos muchas veces o leemos de hombres de Dios, profetas que salían y decían, vive Jehová, que lo que Jehová me diga, eso voy a decir, decían ellos. Porque a Micaías no, lo quisieron acallar. Y hasta le metieron un golpe y le dijeron, vas a hablar, el rey quiere oír cosas halagüeñas. Háblale bien. Mira que todos estos 400 le hablan bien, le profetizan y le auguran bien. Habla bonito. Y hasta le metieron un golpe. Y Micaías dice, bueno, yo voy a hablar lo que Jehová me ponga a hablar. Hombre, de verdad, ¿quién lo hallará? ¿No? Te vamos a matar, porque algunos hasta los amenazaron. A Pedro y a Juan le dijeron, lo llevaron al pórtico y le dijeron, ya no queremos que hablen más en el nombre de Jesús. En ese nombre, ni siquiera lo mencionaron. En ese nombre, ya no queremos que hablen más. Porque si no, mire, lo vamos a azotar, lo vamos a encarcelar y hasta matarlo. ¿Y qué dijeron ellos? Vive Jehová, dijeron. No, es el término más o menos. Gloria a Dios. Juzgue Dios si es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado, lo que hemos contemplado, eso vamos a dar a conocer. Y no podemos callarnos lo que hemos visto y oído, amados hermanos. Pero tenían que ser gente ecuánime, que no se pudieran dejar llevar, repito, por arrebatos de ira, de cólera, malhumores. Ya cuando una persona es infundida, es guiada, influenciada por sus sentimientos y emociones, ya no es digna de veracidad. Pierde credibilidad. Aunque después nuevamente pueda hablar en el nombre de Dios, pero ya pierde, va perdiendo credibilidad, porque entonces yo digo, ¿y si me está hablando su carne? ¿Cómo puedo saber? Por eso la Biblia me dice a mí, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Cuando de buena primera se cree, ya no se prueba, se aprueba. ¿Cómo es eso? Hay que probar. ¿Qué espíritu es el que está ministrando? ¿Qué espíritu es el que está hablando? También nos imaginamos aquellos hombres, los profetas, aquellos hombres a quienes Dios les revelaba el futuro. Entonces, los vemos, los consideramos como simples futuristas o premonitores que hablaban de cosas allá todavía en un futuro. Pero repito, el asunto es un poco más complejo. Los profetas a menudo hablaban sobre la perspectiva de Dios del presente, y del presente dependía el futuro. Es decir, cómo se comportaba el pueblo en el presente, cuál era su actitud, cuál era su comportamiento en el presente. Entonces, dependiendo del presente, los profetas se pronunciaban en cuanto al futuro. ¿Cuál era el presente permanente del pueblo de Israel? ¿Cuál era? Aquí está. ¿Cuál era la condición permanente del presente, del hoy?
porque el mañana depende del hoy. Eso lo vemos siempre en todas las profecías de hombres de Dios. Por eso es que siempre Dios les mandaba profetas y les decía: arrepiéntanse, porque viene el juicio. O sea, la perspectiva del presente determina el futuro. Vuélvanse a Dios, arrepentíos, convertíos, para que entonces venga refrigerio de parte de Él, descanso de parte de Él. Siempre Dios mandaba profetas a los pueblos. A Nínive la condición era terrible, malvados, perversos, y los envió el profeta: de aquí a 40 días, el futuro, Dios va a enviar juicio. Pero el futuro dependía del presente, el estado permanente del pueblo, la condición del pueblo. La condición del pueblo siempre era de rebeldía, de desobediencia a la voz de Dios. No querían obedecer la voz de Dios. ¿Qué futuro podía esperarles? ¿Qué futuro podía esperarles? Vamos un momento al capítulo 2, verso 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos. Fíjese. ¿Y quiénes eran los hijos de Elí? Eran sacerdotes, me sigan leyendo. Y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes. Mire la condición. Ese era el presente. Ese era el presente. Esa era la foto del momento. Los hijos de Elí eran hombres, ¿qué dice? Impíos. Eran hombres inicuos, impíos, inicuos, perversos, pecadores. Pero ¿cómo es posible? Eran sacerdotes. Eran aquellos que estaban encargados de la administración de Dios y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, un tenedor grande de 3 dientes, y lo metía en el perol, y en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo Israel que venía a Silo. Ya le dije, Silo era el lugar donde Jehová se revelaba, ¿no? Aquello que le pertenece a Jehová. Ese era el lugar que Dios había escogido y designado para manifestarse. Y el pueblo venía a Silo. Ahí era donde ofrecían los sacrificios, ahí era donde ofrecían los holocaustos, los sacrificios. Ahí se ofrecía el servicio a Dios. Ahí estaba la cabecera del sacerdocio, por decirlo así. Venía todo el pueblo a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y le decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre, el israelita, le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él le respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. O sea, había, hermano, un irrespeto. Era ya sacrilegio lo que se estaba cometiendo, hermano. Ya no se discernía entre lo santo y lo profano. Lo que estaban cometiendo era terrible, pero ¿qué se podía esperar de gente impía? Dice la Biblia: del impío saldrá la impiedad. Y el salmista dice: no se levantará el impío en medio de la congregación. Pero, hermano, el pueblo estaba corrompido. La impiedad era la que arropaba al pueblo. Dice el verso 17: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes,
porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. El día que empecemos a perder temor de Dios, el día que empecemos a perder, hermano, la reverencia de las cosas sagradas, el día que tomemos las cosas santas a la ligera, el día que no hagamos separación, discernimiento, que discernamos entre lo santo y lo profano, hermano, ese día comienza la caída, hermano. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Pero mire lo que dice el verso 18, está la contraparte. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Todo el mundo se puede corromper. Yo no tengo por qué corromper, mi amado hermano. Yo no tengo por qué seguir la corriente. Yo no entiendo cómo pueden haber creyentes que se acoplan nada más, ¿no? Es como que se suben a la barca nada más, se acoplan. Todos van con... Yo no puedo ir contra la corriente, sigo la corriente entonces. No. Mire, todo Villa Salvador puede estar corrompido. Yo no tengo por qué corromper, mi amado hermano. Digo, el Perú entero puede corromperse. Yo no tengo por qué corromper, mi amado hermano. Mire, hermano, dice la Biblia que Dios se desagradó de los hombres porque en el corazón había de continuo solamente hacer el mal. El pecado había entrado en el corazón de la humanidad y solamente se complacían en pecar. Pero dice que Noé halló gracia delante de Dios. Yo no tengo por qué corromperme, querido hermano y hermana. Porque, hermano, estas cosas debemos de leerlas para temer, para cuidarnos. La decadencia. Usted sabe que todo en el mundo tiende a degenerarse. Todo, la decadencia, todo. Los parlantes están nuevos, ok, funcionan excelente, pero con el tiempo y el uso van a comenzar a decaer, la decadencia, va a empezar a envejecerse. Los autos usted los compra nuevos y son una maravilla, pero el tiempo y el uso, el tiempo pasa inexorablemente y deja su huella. En lo espiritual es igual, no debe de ser, pero ocurre. ¿Por qué? Porque nosotros los hombres, dice la Biblia, si somos infieles, ¿qué dice? Él permanece fiel, es decir, Él no cambia. Tú te puedes corromper, te puedes volver infiel, pero no por eso Dios no va a cambiar. Y Dios no va a decir, bueno, ya pues por esta vez vamos a cambiar, ya vamos a cambiar la rutina, vamos a cambiar el protocolo por ti, por esta vez. Bueno, pues voy a hacer una concesión por ti. No, Señor. Él sigue siendo fiel. ¿Fiel a qué? A Él, a su naturaleza, a su principio, a su palabra. Él no cambia. Y gracias a Dios que no cambia, porque dice la Biblia, porque yo no cambio, le dice al pueblo, no han sido consumidos. Él es fiel. Pero nosotros los hombres podemos ser infieles, que Dios nos guarde. La decadencia, el deterioro, el tiempo comienza a hacer su huella. Y la tendencia del ser humano es siempre a melcocharnos, a acomodarnos, a adormecernos. Esa es la tendencia de esta carne. Por eso es que Dios de vez en cuando tiene que mandar aguijones. Gracias a Dios por los aguijones que Dios manda, amado hermano. Gracias a Dios por este sacudón, este aguijonazo que ha venido, este gigantón que ha venido y se ha aparecido, pero lo hemos derrotado en el nombre de Jehová de los ejércitos. Pero gracias a Dios que los gigantes aparezcan. Dios envía gigantes, ya le dije. Y qué bueno que David peleó. Y toda su vida fue pelea. Toda su vida fue guerra, en el campo contra el oso y el león, en el valle contra el gigante Goliat,
en la corte contra la incomprensión de Saúl y toda la corte, en el trono contra la rebeldía aún de su propio hijo. Este hombre vivió peleando y peleando y peleando, y nos cansamos de leer la vida de David, guerra, guerra y guerra. Ya les leí el otro día y les hablé, 4 gigantones al final de su vida casi, que eran monstruos. Uno tenía 12 dedos, 6 acá, 6 acá, 6 acá y 6. Era una bestia, hermano, peleando. Es bueno que vengan los gigantes para sacarnos de esa condición amelcochada. Esa es la tendencia. La tendencia es a practicar la ley del mínimo esfuerzo. Y cuando vienen los problemas y los conflictos, entonces ocurre lo que le ocurrió a Pablo, ¿no? Filelo y Hermógenes, dice, ¿no? Lo abandonaron. En mi primera defensa nadie estuvo a mi lado. Demas se fue a Tesalónica amando más al mundo, me desamparó. En otras palabras, se quedó solo. Y entonces le dice a Timoteo: hijo mío, ven, que quiero verte, porque yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida ya llegó. He peleado la batalla, he corrido la carrera, he guardado la fe. Lo que me queda es recibir la corona de vida. Y por eso que lo insta, lo alienta, lo inconea a su hijo, para que aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Esa fe sin fingimiento que primero habitó en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y que estoy seguro que habita también en ti. Lo que has oído de mí, lo que has visto de mí, te encarezco, hijo mío, que te esfuerces en la gracia. Y que lo que has oído de mí y has visto de mí, esto encarga a hombres idóneos, fieles, para que también enseñen a otros. Ninguno que milita se embaraza en los negocios de la vida, se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. El atleta, para ser coronado, tiene que correr legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, tiene que trabajar primero. Pero eso no queremos, pues. No queremos responsabilidad, no queremos compromiso, no queremos sacrificio, no queremos trabajar, queremos que las cosas vengan, queremos ser polluelos siempre. Y que venga la mamá gallina con la comida en el pico y el polluelo, ¡ah!, y que le meta la comida allí en el pico. No, señor, llega un momento en que la mamá águila, aleluya, ya, lo alimenta al polluelo y el polluelo quiere seguir en el nido. Pero entonces la mamá dice: no vas a seguir en el nido. ¿Y qué hace la mamá? Lo agarra con el pico y ¡fuera! Y lo avienta del nido. Y el ave cae y se levanta a comer, busca tu comida. Esa es la ley de lo que está establecido por Dios. Ellos funcionan de acuerdo a instintos. Pero nosotros no, pues, amado hermano. Nosotros tenemos la voluntad, el discernimiento, el entendimiento, la capacidad. Alabado sea el nombre de Dios. Tenemos el Espíritu de Dios. Amados hermanos, no nos dejemos vencer. No, pero es que ese es el ciclo, ese es el estándar, esa es la melcocha que siempre viene. No, señor, me rehúso, me niego, rechazo, no puede ser, conmigo no va eso. Y si en algún momento me quise adormecer, nuevamente me despabilo, me sacudo y digo: no puede ser. Yo tengo que seguir adelante en el nombre de Jehová. Tengo que seguir. Aunque sea que ya no pueda caminar de rodillas, aunque sea, seguiré yendo. Y si ya no puedo de rodillas, gateando. Pero tengo que seguir. ¿Qué dicen ustedes, amados hermanos? Oh, gloria al nombre de Dios. Oh, gloria al nombre de Dios.
El pueblo corrompido, el ministerio corrompido, el viejo Elí, ciego, anciano. Ya el hombre, hermano, había consentido a sus hijos. Jehová le manda a decir a través de un varón, le dice: porque yo sé que tú has consentido el pecado de tus hijos. Le dice: tú sabías todo lo que tus hijos han hecho y tú lo has consentido, respetando y temiéndolo más a ellos que a mí. Le dice: por lo tanto, ¿ve? El presente determina el futuro. Todo lo que estaba ocurriendo en el presente, esa gente desobediente a Dios, la rebeldía, el pecado, la inocuidad, es algo horrible. Esto determinó el juicio. Pero en medio de toda esa corruptela, en medio de toda esa degeneración rampante, había un Samuel. Un Samuel. Hermano, Dios está buscando un hombre, un Samuel. Que Samuel era algo extraordinario en el sentido humano, diferente a nosotros. No nació igual que tú y que yo. No dependió de su mamá durante sus primeros años igual que tú y que yo. No tuvo que ser enseñado, instruido ahí en el templo. Y tenía que crecer. Dice que Samuel crecía. Y tenía que crecer igual que tú y que yo. ¿Qué diferencia hay? Dios está buscando un hombre y lo sigue buscando. Y lo sigue buscando. Pablo decía: porque yo sé que el tiempo de mi partida ya está cerca. No somos eternos. Yo no sé cuánto tiempo más Cristo demorará en venir. No sé si serán 10 años más, 5, un año más. No sé si serán 50 años más, yo no sé. Pero si es un poco más de tiempo, yo voy a desaparecer también. Porque vamos a desaparecer un día y se levantará otra generación. ¿Y qué será de esa generación? Qué triste era, hermano. Mire esta condición. Mire el ejemplo que estaban dejando estos sacerdotes. El pueblo era común, era característica del pueblo menospreciar las ofrendas. Pero el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. Sus vestiduras eran sagradas, vestido de un efod de lino. Y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y su mujer, diciendo: Jehová te dé hijo de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo el pueblo, con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo Elí: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena la fama que la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos, los hijos, no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Es decir, ya su hora de ellos se había acabado. El tiempo de salvación se había terminado. Ya Dios los había resuelto. Ya eso había dictaminado Dios. Y el joven Samuel iba creciendo. ¿Y qué dice? Y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar
y quemase incienso, y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel? ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordando de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, sentencia, dictamen, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Eso lo había dicho el Señor allá cuando levanta a Leví, la tribu de Leví, el sacerdocio, y le había dicho a Leví que perpetuamente le servirían, ¿no? Y hasta la heredad que le había dado, ¿no? Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel. Y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos de tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndote: te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. El fracaso de Elí en proporcionar liderazgo espiritual a su familia, al ministerio y por ende a Israel, hermano, esto trajo consecuencias. Elí no demostró ni la voluntad, ni el ánimo, ni la autoridad espiritual, porque es lo que tenía que haber hecho con ellos. Es lo que dice la palabra en Deuteronomio, por ejemplo. Vamos a leer Deuteronomio 21, 18. Dice: si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre, ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá. ¿Y qué dice? Y temerá. ¿Qué es lo que atrajo esta condición tan desagradable, hermano? Por culpa de Elí, en primer lugar, el juicio de Dios sobre él y sobre toda su casa. Toda su familia, ya se lo dijo este varón: no habrá varón, y el que nazca en edad viril morirá. No va a ser perpetua. En otras palabras, tu familia va a desaparecer. Eso es lo que le está diciendo. Tu familia va a desaparecer, no va a quedar legado, no va a quedar varón.
Jehová estaba haciendo lo que Elí tenía que haber hecho con sus hijos: cortarlo para quitar el mal. ¿Qué también atrajo esto, o cuál fue el resultado? El deterioro, el respeto al sacerdocio, a la labor sacerdotal. Qué triste es que hoy el ministerio se vea con ojos de comerciantes, más bien. Es triste, hermano. Hoy, en estos tiempos que estamos viviendo, ya siglo XXI, el ministerio se está viendo con ojos mercantilistas. Eso es lo que Elí hizo al permitir ese deterioro tan terrible, hermano. Atrajo también la general decadencia en toda una nación. Todo el pueblo de Dios se corrompió. En el capítulo 3 dice: la lámpara estaba a punto de apagarse. No había visión con frecuencia. La palabra escaseaba. Los hijos de Elí eran hombres sin conocimiento, eran impíos, no conocían a Jehová, eran pecadores. Y toda la nación estaba bajo ese manto sombrío. Estaba entrando el oscurantismo espiritual. Lo más trágico de esto fue que toda esta condición llevó a la partida de la gloria de Dios. Silo ya no iba a ser más el lugar donde el pueblo acudiría, el lugar donde el pueblo iría con sus ofrendas y sacrificios a recibir la administración de Dios. Ya no sería más el lugar donde el pueblo se reuniría para gozarse cantando a Dios. Silo iba a quedar sin gloria y acabó. Traspasada fue la gloria. Qué triste, hermano. Y ya para terminar, abreviando, vemos que esto se fue repitiendo, era secuencial. Ahora Dios escoge Jerusalén, la ciudad amada donde Dios iba a poner su nombre, dice. Y ahí en Jerusalén se erige el templo, que ya en el tiempo de Cristo se le conocía como casa de Dios, casa de oración. Pero se había deteriorado tanto también. A pesar de todo eso, Dios les da una oportunidad a través del profeta y le dice: corrijan sus caminos, enderecen sus sendas, corríjanse, deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, vuélvase a Jehová. Además, el profeta dice: vayan por las calles, caminen, pregunten en los cruces, en las encrucijadas, y vean si hay algún hombre. Indaguen por sus plazas, a ver si hay un hombre que haga el bien, que ame la justicia. A través del profeta Miqueas, ya el Señor le hace un llamado, que era casi un ruego. ¿Qué pide Jehová Dios de ti? Que hagas justicia, que ames misericordia y que tiembles delante de tu Dios. Pero el pueblo, a Dios no le quedó más remedio. Y ya lo vemos en el tiempo del profeta Ezequiel, que él mismo vio cuando la gloria se levantó. Él, el profeta, vio la gloria, se levantó y se fue. Y el templo del cual ellos se ufanaban y lo tenían como un amuleto, como el arca también. ¿De qué servía ese mueble sin la presencia de Dios? ¿De qué servía el templo y todo el sacerdocio, todo el ritual sin la gloria de Dios? ¿De qué servía? ¿De qué sirven nuestras reuniones si no hay presencia de Dios? Si no hay temor de Dios, si no hay gloria de Dios. Pero qué lindo, con mucho temor lo decimos, qué lindo esa campaña que hemos tenido, amados hermanos. Había gente que estaban esperando ahí que yo despoltrique, que yo comience a hablar mal de las personas.
yo no voy a caer en ese cuento, yo no voy a caer en ese juego. Yo voy a usar el púlpito para predicar la palabra de Dios. La gloria de Dios se fue. Y se ufanaban del templo, templo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová, decían. Y el Señor ya les tiene que decir siglos antes que la gloria de ese lugar se iba a desvanecer y que iba a venir una gloria postrera, que iba a ser mayor que la primera. No el templo, porque el templo el Señor lo abandonó para no regresar más. Lo dice la Biblia, los evangelios. El Señor salió y no volvió más, a tal punto que ese templo ha sido destruido. El año 70 de la era cristiana, Tito, el emperador general en jefe, bíblicamente, sí, bíblica e históricamente, Flavio Josefo describe, historiador judío, describe el cuadro patético de cómo entraron las tropas del general Tito y acabaron, destruyeron el templo. Cristo dijo: no quedará piedra sobre piedra. Literalmente se fue convertido en un campo arado. Hasta el día de hoy no hay templo en Jerusalén. No hay templo hasta el día de hoy. ¿Cuál es esa gloria postrera? ¿Qué es lo que ahora Dios quiere? Ahora Dios quiere manifestar su gloria en los corazones de las personas. Allí, en cada corazón. Y vendré y habitaré y haré morada en él, dice. Dios quiere que nuestro cuerpo ahora es el templo. Y que esa gloria que se manifestó a Moisés, que se manifestó en el tiempo de los profetas, esa gloria ahora quiere manifestarla en tu vida y en la mía. Pero si tú y yo nos volvemos renuentes, desobedientes, desleales a Dios, hermano, lo que va a quedar es estructura, un nuevo amanecer, nada más. Una estructura religiosa más. Yo me niego, no quiero aceptar eso, no quiero, hermano. Me niego. Pero hay que hacer algo, o hay que continuar haciéndolo. ¿Qué? Con mucho temor, hermano, buscando el rostro de Dios. Esfuérzate, querida hermana, hermano, esfuérzate. Hay que duplicar los días de ayuno, de oración. Pero hay que esforzarse. No seas vencido por lo malo. No te dejes sucumbir ante las fuerzas externas que quieren aplastarnos. No podrán, hermano. Póngase de pie, por favor. Levanta tus manos. Hermano querido, hermana, que no se vaya a apagar ese fuego, la llama. Aviva, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, porque está en ti, yo no lo dudo, está en ti. Pero aviva ese fuego, hay que avivarlo. Hermano, hermana, no te dejes vencer. Corrías bien, ¿qué pasó? Corrías bien, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Corrías bien. No te dejes, no te dejes. No te dejes que esas fuerzas externas que convergen te opaquen, te apaguen, te aplasten. Sal de ellas, sacúdete. Esfuérzate, mi hermana, mi hermano, esfuérzate. Toma la victoria en el nombre de Jesús. Oh, gloria. Oh,
Oh, gloria a Dios. Yo quiero, Padre.